Prólogo. Rugido. El bosque estaba en llamas. Esta era la base de la organización, el Bosque de la Muerte, donde cualquier humano podía venir a matarse entre sí. 2. Un hombre al que le faltaba la mitad inferior del cuerpo luchaba en los bordes del bosque. Mientras tosía sangre, agarró el tobillo de Muyón y gritó: ¿Por qué destruiste el Bosque de la Muerte? Durante 40 años matasteis a miles de personas con nosotros, así que ¿por qué ahora? Muyón, vestido con una túnica negra manchada de sangre, miró en silencio al hombre y dijo: ¿No éramos ya todos inexistentes? El grupo que vive en el rincón más lejano del mundo. Ese era el Bosque de la Muerte. Como nunca pudieron caminar en la luz, no existieron. Fue simplemente una desaparición de personas que ya no existían. No había nada extraño en esto. Finalmente todo quedó en silencio. Fue porque el hombre que lo agarraba del tobillo, el líder del Bosque de la Muerte, había exhalado su último aliento. Mientras contemplaba la abundancia de cuerpos que lo rodeaban, Muyón pensó: Si me hubieran dado la opción, ¿habría vivido una vida diferente? Habían muerto demasiados. Incluso la sangre de los inocentes fue derramada por sus manos. Vivir una vida diferente probablemente era imposible. Era difícil imaginar vivir con alguien con su penetrante olor a sangre. Ruido sordo. Muyón cayó de rodillas. Había varios agujeros esparcidos por todo su cuerpo. Fue sorprendente que todavía no muriera después de perder tanta sangre. A pesar de que tenía el mejor entrenamiento en el Bosque de la Muerte, era demasiado difícil asesinar a cientos de luchadores experimentados y al líder por sí mismo. Ha sido un largo camino. Levantó con fuerza los bordes de sus labios. Ya ni siquiera podía recordar su verdadero nombre ni cómo sonreír. Pero hace 40 años, Muyón no era más que un estudiante universitario común y corriente en la Tierra. Una vez que fue convocado al inframundo, todo cambió. El inframundo. Este mundo gobernado por 72 dioses demoníacos no era diferente del infierno. Durante mucho tiempo, los humanos fueron convocados lentamente al inframundo. Fue lo mismo para él. Sin tiempo para adaptarse, tuvo que protegerse contra los monstruos. Ni siquiera podía confiar en otros humanos. Durante décadas, los humanos existieron en este mundo. Trataron otras vidas como si no valieran nada. Para proteger esta creencia, incluso se crearon pequeñas organizaciones y bases como esta. Muyón fue secuestrado por el Bosque de la Muerte tan pronto como llegó al inframundo. A partir de entonces, lo drogaron y le lavaron el cerebro para que matara a otros. De esta manera fueron asesinadas las personas que podrían haber sido la esperanza de la humanidad. Incluso después de ser liberado de esos métodos, ya perdió la culpa de matar a otros. Había ido demasiado lejos para vivir entre otros. Pero incluso este camino había llegado a su fin. Muyón levantó la cabeza. Probablemente será la última vez que vea un cielo como este. El cielo sobre su cabeza estaba incomparablemente claro. Capítulo 1, Templo Azul 1. Wok. Muyón abrió los ojos. Todo su cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Mientras se secaba el sudor, respiró hondo. Vaya. Vaya. Frunció levemente el ceño al sentir algo extraño. ¿Cómo puedo respirar? Definitivamente recordaba haber muerto después de aniquilar el Bosque de la Muerte. También era consciente de que su corazón se detuvo cuando se quitó la vida. Estoy vivo. ¿Pero qué es esta viveza que estoy sintiendo ahora mismo? Ni siquiera los médicos que hubieran alcanzado niveles celestiales habrían podido curarlo. Era definitivo que iba a morir. Pero no lo hizo.
El corazón que pensó que se había detenido latía con más fuerza que nunca. Todos sus sentidos del olfato, oído, tacto, gusto y vista eran normales. Estos no fueron los únicos puntos extraños. Volvió la cabeza. Había casi 50 personas a su alrededor. ¿De dónde está esto? Definitivamente estaba trabajando en mi empresa. Mami. Había muchos tipos diferentes de personas, desde niños hasta ancianos. Muyón había visto esto antes. Era un recuerdo vago y desvaído, pero esta fue la escena que vio hace 40 años, cuando fue convocado por primera vez al inframundo. También recordó el infierno que pasó después. No tengo callos, pensó mientras examinaba sus manos. Los callos ásperos que se formaron por el uso de armas durante 40 años no se veían por ninguna parte. Las cicatrices y heridas que aparecían por todo su cuerpo también desaparecieron. Todo está renovado. Los eventos pasados que había soportado desaparecieron como si nunca hubieran sucedido. Incluso el gran Muyón quedó desconcertado. Regresé. Era difícil de creer. Viaje en el tiempo. Pero si esto realmente es el pasado, entonces podría saber dónde está. El Templo Azul. Un templo medio destruido. Era el lugar donde llegan primero las personas que son convocadas. Tiene que sobrevivir aquí durante un mes para pasar a la siguiente etapa. Supongo que aparecerá pronto. Muyón miró frente a él. Al poco tiempo, surgió la esperada frase. ¿Qué? ¿Nos está diciendo que elijamos armas? Mierda. ¿Qué se supone que significa eso? Mientras todos estaban confundidos, solo Muyón se mudó. De las 100 armas esparcidas a lo largo de la pared, cogió un arma azul brillante. Entonces apareció un mensaje frente a él. Nombre, cimitarra de fuerza. Rango, E. Clasificación, montado con brida. Resistencia, 300. Efecto, fuerza más 1. Ja. Era lo mismo que antes. Si hubiera una diferencia, sería que él reaccionó y se movió más rápido que los demás. Todos se volvieron para mirar a Muyón. Pronto, de la nada, una armadura hecha de cuero flotó frente a él. Muyón empacó la armadura sin decir palabra. Completar las misiones rápidamente es bueno. De esa manera él también podría recibir estas recompensas adicionales. El inframundo estaba lleno de varios monstruos. Un humano normal no podía sobrevivir en este entorno. Esa fue la razón por la cual existió la Ley de Salomón. El inframundo fue creado por los 72 dioses demonio atrapados bajo el Emegeton, nota, llave menor de Salomón, cuando se despiertan. Baal, Agares, Amón y los otros dioses demoníacos eran los más fuertes entre los monstruos. Salomón, quien originalmente atrapó a los 72 dioses demonio, predijo este resultado y, para darle esperanza a la humanidad, creó este sistema por la fuerza para luchar contra los 72 dioses demonio. Pero los verdaderos enemigos eran los humanos. Eso fue correcto. El enemigo de los humanos eran los propios humanos. El trabajo que realizó Muyón fue de la misma naturaleza. A las personas con futuros prometedores o que serían un obstáculo se les pidió que fueran eliminadas por el bosque de la muerte. Debido a esa pequeña creencia, se volvieron estrechos de miras. Desde que llegó hace 40 años, dentro de 20 años, atacará y convocará a toda la humanidad al inframundo. Fue entonces cuando los dioses demonio harían su movimiento. Sin embargo, para proteger su pequeña creencia, los humanos ocultaron sus cartas de triunfo por miedo a perderlas y se dividieron y finalmente conquistaron. Incluso entonces, la cantidad de personas que solicitaban asesinatos en el bosque de la muerte nunca disminuyó.
Cuando Muyón destruyó el bosque de la muerte, la humanidad ya estaba al borde de la derrota. ¿No sería mejor si todos eligiéramos un arma? Una mujer dio su opinión. Todos recordaron las palabras y la armadura de cuero flotando frente a ellos. Se dieron cuenta de que esto no era solo un asunto trivial. Pero llegaron demasiado tarde. Chillido. 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 Chirrido. Cuando se abrieron las puertas del templo, pájaros de 2 metros de altura volaban lentamente hacia ellos. Debido a que sus colas siempre emiten fuego, eran monstruos conocidos como águilas de fuego. Estas águilas usaban sus picos largos y afilados para arrancar las tripas humanas. Aterrizó una buena cantidad de 100 Fire Eagles. Ha comenzado. Muyón miró tranquilamente a su alrededor. ¡Guau! ¿Qué diablos es eso? Las águilas de fuego entraron sin miedo al templo y comenzaron su ataque. Solo 5 personas pudieron reaccionar rápidamente ante la situación y agarraron un arma. Un hombre corpulento y desarmado que estaba al frente fue el primero en ser devorado. Murió tan pronto como un águila de fuego lo apuñaló en la garganta con su pico. Luego, 3 águilas de fuego se sentaron y comenzaron a darse un festín con el cadáver del hombre. Sálvame. Por favor. Fue una locura total. Había surgido el infierno. Se podría decir que morir aquí podría incluso ser una bendición. Muyón estaba sereno. Si no podían manejar este tipo de situación, una vez que estuvieran en el inframundo, encontrarían finales aún más aterradores. Si lo salvara con una simpatía a medias, no duraría mucho. Si no iba a cuidar de ellos hasta el final, era mejor no empezar en primer lugar. Además, con el cuerpo al que regresó, no pudo eliminar a las 100 águilas de fuego. Las águilas de fuego no son capaces de hacer 2 cosas a la vez. Especialmente cuando están comiendo, no prestan atención a su entorno. Para derrotar al enjambre de águilas de fuego, hubo que sacrificar a algunas personas. Aunque regresó al pasado, aún conserva las experiencias acumuladas que adquirió en los últimos 40 años. Y aunque su cuerpo ya no era como antes, esperaba adaptarse rápidamente. Aunque estos pájaros regresarán una vez que estén llenos. Si eso sucediera, no podría obtener ninguna recompensa. Silbido. Cortó la cabeza del águila de fuego que se aproximaba. Chillido. ¿Se enfurecerán las águilas al ver morir a su compañero? Por supuesto que no. Sorprendentemente, algunas águilas volaron para darse un festín con las tripas de su camarada muerto. Estos bastardos incluso recurrirían al canibalismo para saciar su hambre. Fue porque en este momento estaban más hambrientos. Por eso no fue difícil luchar contra las águilas. Si estuviera solo, habría sido difícil, pero había presas a su alrededor. Mientras las águilas estaban preocupadas por comer, tuvo que derribarlas una por una. Oye, ese tipo está peleando. Todos, levanten sus armas y luchen. La garganta. Apunta a la garganta. Todos estaban en pánico. Afortunadamente, parecía que había alguien que estaba pensando con claridad. Después de observar las acciones de Muyón, la persona comenzó a liderar a los demás. Las 5 personas que antes recogieron armas de la pared, llevaron a otros a recoger también sus armas. Pero también hubo algunos que no se movieron. Como dijo la voz, si solo quedan 30 personas, los pájaros volverán. Yo no puedo hacerlo. No lo haré. Ellos eran los que estaban demasiado asustados para actuar. Pero sabían que si no empuñan un arma, se convierten en el principal objetivo de las águilas de fuego. Si me hubieran dado la opción, ¿habría vivido una vida diferente? Muyón pensó eso todo el tiempo.
Dibujó una imagen diferente de sí mismo, no como miembro del bosque de la muerte. Un sueño que nunca podría alcanzarse. Pero por algún milagro, regresó al pasado y se le dio una opción. Al menos esta vez, no seré utilizado por otros. Estoy cansado de hacer las órdenes de otras personas. Barra oblicua. La cimitarra estaba manchada de sangre. Capítulo 2. Templo Azul, 2. Casi un centenar de águilas de fuego estaban esparcidas por el suelo. ¿Qué carajo es esto? Joder, joder, joder. Bah, mami. Gritos y maldiciones existían por todas partes. Todas las águilas de fuego habían muerto, pero muchos humanos también habían muerto en el proceso. Incluyendo a Muyón, 51 personas habían llegado al templo. Sin embargo, actualmente solo 38 personas estaban vivas. 13 habían muerto luchando contra las águilas de fuego. Muchos sobrevivieron. Aunque no podía recordar el número exacto, no era tanta la cantidad de personas que habían sobrevivido en aquel entonces. Como máximo la mitad. Definitivamente era diferente al pasado. Por supuesto, fue principalmente porque Muyón solo pudo eliminar aproximadamente la mitad del número de águilas de fuego. Un reloj con una forma extraña apareció en sus manos izquierdas. Solo había un pentagrama en la esfera del reloj que no mostraba la hora. Los espectadores de estado fueron muy importantes. Si no se trata de una persona en la que confías plenamente, nunca debes mostrarle tu reloj. Si lo pierdes, puedes robar el de otra persona y sobreescribirlo, pero luego perderás todo el historial que guardaste. Por lo tanto, lo mejor era que no lo perdieras si podías. Muyón recordó haber mirado el reloj de las personas que había matado. Por alguna extraña razón, su única afición era coleccionar estos relojes. Gracias a esto, tenía más información que nadie. Incluso asesinó a personas que se consideraban impenetrables. Cuando giró la pequeña protuberancia en el costado del dispositivo, apareció un holograma que solo el usuario podía ver. Primero miró las habilidades. Y entonces, el holograma cambió para mostrar algo más. Efecto de logro, ninguno. Efecto de clase, ninguno. Fuerza 11, 10 más 1, agilidad 13. Resistencia 9, inteligencia 9, sabiduría 8. Nota especial, ninguna. Como había equipado la cimitarra de la fuerza, su fuerza aumentó en 1. Si no fuera por la cimitarra, su fuerza solo habría sido 10. Estas estadísticas eran incomparables a las que tenía en el pasado. Pero a él no le importaba. Si pudiera pensar en su pasado, sabría que podría volverse más fuerte más rápido que cualquier otra persona. Premio igual a objeto mágico que produce agua, suministro de alimentos para 5 días y objeto desconocido, conocido solo por el propietario. Premio igual a rango en más arma, opciones disponibles, suministro de alimentos para 4 días. Tercer mejor cazador, o Huyón, 4 águilas de fuego. Premio igual a arma de rango E, opciones disponibles, suministro de alimentos para 3 días. El sistema solo muestra el nombre que recuerdo. Muyón fue el nombre que se le asignó durante los días en que fue aprendiz en el bosque de la muerte. Recordó haber usado un nombre totalmente diferente cuando era estudiante universitario en el pasado. Como efecto secundario del continuo lavado de cerebro y las drogas, había olvidado mucha información importante. Ser Muyón es suficiente. Sacudió levemente la cabeza. Las decisiones que tomaría en el futuro eran más importantes. Lo que tenía que hacer, lo que iba a lograr. El nombre era una parte menor. Un poco más tarde, aparecieron 3 objetos encima de su mano. Se han recibido
objeto mágico que produce agua, suministro de alimentos para 5 días y la recompensa adicional, paranormal. Estos objetos mágicos eran talismanes que contenían diferentes tipos de materiales y habilidades misteriosas. Desbloquear el sello del Lemegeton no solo liberó a los 72 dioses demonio. Las leyes que rigen este mundo cambiaron y se crearon diferentes tipos de objetos mágicos en todas partes. Esto fue arreglado por Salomón. La esperanza de la humanidad creada con fuerza para dar fuerza a quienes luchan contra los 72 dioses demonio. Nada mal para las primeras ganancias. El objeto mágico productor de agua seguramente será útil a partir de ahora. No solo en el Templo Azul, sino también en el inframundo, siempre era difícil encontrar agua dulce. Muyón se concentró en el talismán amarillo que tenía y apareció información relacionada con el objeto. Nombre: objeto mágico que produce agua. Rango: D. Clasificación: uso continuo. Efecto: capaz de producir 10 litros de agua todos los días. Aunque había un límite de 10 litros, todavía era mucho para beber solo. Todos los ítems se clasificaron de X, S, A, B, C, D, E, F, en orden de mejor a peor. Si un artículo tenía clasificación D, entonces era uno de los mejores artículos que puedes obtener al principio. Sin mencionar que era un objeto mágico. En una pequeña caja apareció la provisión de alimentos para 5 días. En el interior había hogazas de pan bajo un hechizo de conservación. Muyón miró su objeto extra. Paranormal. Un accesorio con un hechizo. ¿Pudiste conseguir algo como esto en el Templo Azul antes? Paranormal era un anillo rojo. Nombre: paranormal. Rango: D. Clasificación: tipo equipable. Durabilidad: máximo 5 veces, 5/5. Efecto: durante 10 minutos, el usuario puede elegir aumentar todas sus habilidades en +2, usar Healing Web o Firebolt. Mientras miraba la información, asintió con la cabeza. Dependiendo de cuándo lo usó, podría ser un gran cambio. En una situación peligrosa, el objeto podría usarse como golpe decisivo. El hecho de que fuera mucho más difícil encontrar accesorios decentes que armas hizo de paranormal un tesoro increíble por ahora. Mientras llevaba el accesorio en la mano izquierda, la gente se le acercaba. Disculpe. 2 mujeres y 5 hombres. Del grupo, habló el hombre que estaba parado frente a ellos. Ya se ha formado un grupo. Fue una acción digna de aplaudir. El hombre instintivamente supo que tenían que permanecer juntos para vivir y quería que él se uniera a ellos. Parecías bastante tranquilo, ¿tienes experiencia? ¿Y si lo soy? Por supuesto. Ah, mi nombre es Kim Tae-wan. ¿Y tu nombre es? Kim Tae-wan. Sabía que lo había visto en alguna parte. Ocupó el segundo lugar en el ranking anterior. Mirando la espada larga y afilada que sostenía, probablemente la eligió como recompensa en esta ronda. ¿Te estás refiriendo a mí? Sí, ya que no hay nadie frente a mí además de ti. Kim Tae-wan se rió descaradamente. Pero Muyón no tenía ganas de involucrarse con ellos. Entonces respondió brevemente. Yongsa, 1. La expresión de Tae-wan se puso rígida. Tae-wan probablemente pensaría que estaban jugando con él. Aunque no iba a tratarlo en serio, pensó en la palabra continuamente antes de decírselo. En el pasado, Muyón mató a innumerables personas. De las personas que mató, había soldados y personas que podrían haber sido reconocidas como héroes. Por ejemplo, el señor dragón que domó a un dragón mágico y la reina del viento helado, Kemhana, etc.
Si esas personas estuvieran vivas hoy, la humanidad no habría sido destruida tan fácilmente. Todavía deberían estar vivos. Fueron algunos de los oponentes más duros que tuve que asesinar. Especialmente el señor dragón, le tomó la friolera de 3 años. El dragón mágico que estaba a su lado era uno de los monstruos más fuertes del inframundo, con gran percepción. Incluso el propio señor dragón era uno de los 10 principales seres humanos que vivían en el inframundo. Por lo tanto, incluso 3 años se consideraron bastante cortos contra alguien como él. De todos modos, no negará las cosas que hizo en el pasado, pero ahora tiene la oportunidad de cambiar lo que hizo. Como ahora tuvo la oportunidad, Muyong decidió vivir una vida más significativa esta vez. Yong-sa. Entonces, ¿cuál es tu apellido? Lee Yong-sa, Parque Yong-sa. ¿Estaba diciendo eso para bromear conmigo? Muyong se dio la vuelta. Mi apellido es Yong. El primer nombre es Sa. Cualquiera que los viera sabría que lo estaba ignorando. Ja ja. Eres gracioso. Sin embargo, Taewan se rió. Muyong ahora lo admiraba a su manera. Este tío sobrevivirá bastante tiempo. Incluso en esta situación, decidió reír. Cuando lo pensó, el Templo Azul en el pasado podría haber tenido a alguien como él. Sin embargo, a Muyong realmente no le importaba. Incluso desde el principio, no era alguien que pudiera socializar bien con los demás. Tampoco tuvo nunca tiempo. Dependiendo de cómo uno use su tiempo en el Templo Azul, cambiará drásticamente su punto de partida fuera del Templo Azul. Solo las personas que usen su tiempo sabiamente podrán sobrevivir en el inframundo. Además, era la única forma de esquivar las manos del bosque de la muerte. A diferencia del pasado, se niega impotente a ser secuestrado. Cuando Muyong comenzó a alejarse con frialdad, las otras personas alrededor de Taewan Kim comenzaron a enfurecerse. ¡Ey! Yong-sa. Vaya, señor Kim, deje en paz a alguien como él. Sí. No tiene lo básico. Cuando Taewan Kim decidió seguirlo, los otros miembros del grupo intentaron detenerlo. Parecía que estas personas habían formado un grupo con Taewan como núcleo y ya habían acordado algunas cosas. Y cuando fueron llevados al límite, tenía que haber alguien en quien pudieran depositar su odio. Cuando Muyong escuchó su alboroto, simplemente sacudió la cabeza. No es que agruparse sea lo mejor para ellos. Si no podían confiar el uno en el otro, lo mejor era no agruparse. En realidad, ¿no fueron destruidos la mayoría de los 9 grandes gremios y los 5 grandes clanes debido a sus conflictos internos? No pudieron confiar el uno en el otro y luego tampoco pudieron confiar en sí mismos. Si este fuera el caso, entonces ¿cómo puede un grupo de personas confiar entre sí cuando acaban de conocerse? A medida que pasa el tiempo, la intensidad de las pruebas solo se hará más fuerte y dentro de estas personas, habrá algunos que habrán tocado fondo. Preferiría actuar solo que verlos en ese estado. Primero, necesito fortalecer mi cuerpo. El cuerpo que tenía ahora estaba muy en mal estado. Con este cuerpo, no pudo lograr nada. Los Muyong en el pasado habían visto una gran cantidad de historias de otras personas para conocer la forma de obtener elementos importantes que solo estaban disponibles en el Templo Azul. Clases secretas. La gente normal solo pudo alcanzar una clase. Sin embargo, Muyong pudo conseguir 4 clases diferentes con diferentes tendencias. El líder del bosque de la muerte lo llamó características de tipo universal. Esto le permitió actuar libremente en cualquier situación. En el pasado, gracias a la política del líder, había alcanzado las clases de guerrero, mago, explorador y sacerdote. Ahora,
Si tuviera que aprender 4 clases secretas diferentes, sería un experto sin debilidades aparentes. Las clases secretas eran tan poderosas y peligrosas que Salomón decidió ocultar su existencia. Y una de las clases estaba disponible en el Templo Azul. Si no recuerdo mal, era la clase nigromante. Había una persona que amenazaba a otros usando un ejército de muertos vivientes. El lunático nigromante, King Helion. Él solo mató a miles de personas, hizo que los muertos se unieran a sus fuerzas y desarrolló una fuerza aún mayor. Cuando luchaba contra un grupo grande de personas, era una clase con una ventaja absoluta. Aún así, Muyón le cortó la garganta. Durante una guerra, usó sus extremas habilidades para esconderse para acercarse sigilosamente a él y cortarle el cuello. Borracho de sangre, fue su culpa no haber sido cauteloso. Luego, Muyón recordó haber tomado su reloj para mirar su historia. Primero, necesito obtener la clase nigromante. En lugar de permitir que Helion Kim obtuviera la clase nigromante, era mucho mejor quedársela para él. Capítulo 3. Templo Azul, fin. Ruido sordo. Ruido sordo. Muyón siguió golpeando a los espantapájaros ubicados fuera del Templo Azul. Todos los días, los monstruos intentaban asaltar el templo, pero durante los últimos 3 días, a partir del primer día, nunca se olvidó de golpear al espantapájaros. Ese tipo no se cansa. Hay todo tipo de bichos raros en el mundo. Todas las personas que lo rodeaban estaban asombradas de lo trabajador que era, pero nadie salió a entrenar con él. Ya estaban exhaustos después de luchar contra un ataque de monstruos todos los días. Nadie estaba dispuesto a trabajar demasiado con todo ese entrenamiento. Para ellos, parecía una tontería que Muyón se esforzara tanto. También era increíble que siguiera obteniendo el título de mejor cazador, pero como nunca se relacionaba con nadie, no había nadie que lo felicitara por ello. En todo caso, había gente que se indignaba por el hecho de que no compartiera sus raciones ni su agua con nadie. Pero a Muyón no le importaba eso. Antes de hacerse amigo de los demás, para él era más importante priorizar el hacerse más fuerte. Y, a su manera, se sentía seguro de su decisión. Puedo aumentar mi fuerza y resistencia hasta un máximo de 20 usando estos espantapájaros. Todo el mundo sabía sobre esto en el inframundo, pero era imposible que estas personas recién convocadas lo supieran. El conocimiento es poder. Y en este momento, Muyón tenía el mayor conocimiento de todas las personas aquí. Nunca pensó en compartir este conocimiento. Para las personas que necesitaban recibir información con cuchara, de todos modos no había forma de que sobrevivieran en el inframundo. Para sobrevivir, había que tener ingenio rápido, decisión y, lo más importante, perseverancia. ¿Por qué diablos está haciendo eso? Déjalo en paz, déjalo en paz. De todos modos, no hay mucho para comer. Las personas al lado de Muyón copiaron sus acciones, pero se rindieron rápidamente. Ruido sordo. Ruido sordo. Aumentó su velocidad de ataque. Habrían tenido que golpear al espantapájaros al menos 10.000 veces para ver los resultados. Fue una batalla consigo mismo, pero para él, esto no era nada. Por cada 100 reclutas, solo 1 o 2 sobrevivieron al entrenamiento del bosque de la muerte y él sobrevivió. Necesito que mi fuerza y resistencia sean al menos 20 para intentarlo. Una clase secreta se obtenía una vez que superabas lo imposible. Incluso en el pasado, no había más de 100 personas en una clase secreta. Pero todos tenían una fuerza que desafiaba la lógica. Por supuesto, había una cantidad equivalente de riesgo involucrado, pero definitivamente valía la pena. Y para lograr la clase secreta, nigromante,
primero era necesario entrenar tu cuerpo hasta cierto nivel. Muyong miró hacia arriba. Vio los altos acantilados que rodeaban el templo azul. En algún lugar de esos interminables acantilados había un nido. Para convertirse en nigromante, tendría que escalar los acantilados mientras luchaba contra hordas de monstruos y matar a los 5 guardianes. Por ahora, ese objetivo todavía estaba lejos. Una vez que uno abandona el templo, era común luchar contra los orcos y las lomas, pero si no tenías suerte, podrías encontrarte con el leo gigante, un depredador tipo león. Así que matar a los 5 guardianes era demasiado difícil para los principiantes. Además de fuerza y resistencia, también necesito un arma. Después de derrotar la incursión de monstruos todos los días, recibirían recompensas dependiendo de su desempeño. La recompensa por matar al monstruo jefe que llega cada 10 días fue suficiente para compensar las recompensas de los días anteriores. Significaba que los jefes eran mucho más fuertes, pero quería mudarse después de haber matado al menos al primer jefe. Disculpe. En ese momento, 2 mujeres se acercaron a Muyong. Aunque parecían un poco desordenados, tenían una apariencia mucho mejor que el resto. Eran 2 estudiantes universitarios muy maquillados. La que tenía el pelo largo y liso y que apretaba adorablemente el puño habló. Golpeó al espantapájaros un poco más suavemente. ¿Tiene algún significado golpearlos? Ruido sordo. Ruido sordo. Pero Muyong solo continuó con sus acciones. Golpeó de manera concisa y sin movimientos innecesarios. El espantapájaros se sacudió peligrosamente. ¿No vas a contestarme? La niña se acercó al espantapájaros. Ella bajó la mirada con expresión lastimera. Además de eso, su blusa blanca dejaba al descubierto sus hombros desnudos. Esa escena habría encantado a la mayoría de los hombres. Ella tenía ese nivel de belleza y, en realidad, algunos de los hombres que la rodeaban le dieron a Muyong miradas celosas. Vete a la mierda. Pero eso no funcionaría con Muyong. Para Muyong, quien pasó el duro entrenamiento del bosque de la muerte, ese nivel de seducción era como el de un niño actuando lindo. Eso no fue todo. Una de las cosas de las que la gente tenía que tener más cuidado en el inframundo eran las bellezas. Al escuchar la respuesta de Muyong, la chica se tambaleó como si su orgullo estuviera herido. Luego bajó la cabeza y frunció el ceño. Loco bastardo. ¿Es un eunuco o qué? Kim So-young no estaba acostumbrada a este tipo de trato ya que no había muchos hombres que de repente le dijeran que se fuera a la mierda. Ella era una de esas ídolas comúnmente conocidas de su escuela. Los hombres se alineaban solo para tener la oportunidad de tomar su mano. Sabía que era bonita y, como pensaba que valía tanto, tenía estándares extremadamente altos para los hombres. Ni siquiera consideraba tanto a los médicos, abogados o procuradores. Si no fuera por haber sido convocada aquí, habría estado disfrutando de un paseo en un auto deportivo después de una cena extravagante. Debería darle las gracias mientras derrama lágrimas por hablar con él, pero ¿se atreve a decirle que se vaya a la mierda? Solo porque sabes pelear un poco. La razón por la que se acercó a él fue porque parecía un lobo solitario. Aunque ella dijo que él solo podía luchar un poco, sabía que era todo lo contrario. Durante los últimos 3 días, estuvieron constantemente sujetos a situaciones que amenazaban sus vidas. Sabían que había más monstruos esperándolos fuera del templo. Ser físicamente fuerte era el mayor activo en esta situación. Más aún, el hombre frente a ella parecía un lobo que destrozaría a todos los monstruos que enfrentara. No se acercaba a los demás y debido a su aura especial, nadie podía acercarse a él. Pensó que si fuera este hombre, le permitiría estar con ella por un tiempo.
pero desde el principio, su plan fue pisoteado por él. Ella se negó a darse por vencida. Levantó la cabeza y se arregló la ropa. Ella reveló su encantadora sonrisa y dijo, ¿no son tus palabras demasiado duras? Incluso yo estaría un poco herido. Mu-Yeon se detuvo por un momento. Su mirada inexpresiva cayó sobre ella. Ella tomó eso como una señal y le dijo, he visto tu actuación durante los últimos días. La gente habla de Oppa 1, o puedo llamarte Oppa, ¿verdad? De todos modos, la gente habla mucho de Oppa. Ella se acercó sigilosamente y rozó levemente su mano contra la de él. No había ningún hombre que pudiera resistirse a este tipo de contacto físico. ¿Cuándo habrías tomado de la mano a alguien tan lindo como yo? La apariencia de Mu-Yeon era normal, un chico con apariencia muy normal. Si fuera un día normal, nunca conocería a alguien con su apariencia, sin importar qué otras calificaciones tuviera. Ella creía que él solo dijo esas duras palabras porque no sabía cómo actuar frente a una belleza como ella. Es bueno peleando y originalmente vivía en el templo, pero es un poco codicioso. Ah, pero no te preocupes por eso, Oppa. Todos son cobardes que no pueden decírtelo a la cara. Además, debido a que matas a tantos monstruos, ¿no es natural que recibas la mayor cantidad de recompensas? Contacto visual. Intentó reír con la mayor naturalidad posible mientras lo miraba a los ojos. Se podría decir que ese fue el movimiento final, pero tan pronto como miró a los ojos de Mu-Yeon, sintió que su cuerpo temblaba ligeramente. Para que los ojos humanos sean así. No había ni una pizca de emoción en sus ojos. Sus ojos no vacilaron como lo harían otros hombres cuando miraban a mujeres hermosas. Sus ojos eran un abismo sin fin. Era difícil explicar la aterradora visión. Finalmente, Mu-Yeon abrió la boca. ¿Terminaste de hablar? Sí. Ah, sí, lo soy. Entonces vete a la mierda. ¿Qué dijiste? Puñetazo. Mu-Yeon destrozó la cara del espantapájaros. Sus intenciones eran obvias y él no tuvo tiempo de escucharla. Quedaba menos de un mes. Una vez que terminara el mes, se abriría la puerta al inframundo. Y luego, grandes gremios como el Bosque de la Muerte y los 5 grandes clanes los estarán esperando. Si no quiere ser empujado por ellos, tuvo que aumentar su fuerza aunque sea un poquito. Si intentas esto de nuevo, haré que tu cara sea igual a la del espantapájaros, le susurró en voz baja al oído. Dijo que se convertiría en soldado, pero eso no significaba que intentaría salvar a todos. Si alguien se interpone en su camino, no dudará en deshacerse de él. No soy un buen hombre. Quizás uno malvado. Debido a que había ido demasiado lejos en el camino, nunca podría ser un buen hombre. No es que quisiera convertirse en uno. Hippo. Soy yo un hippo. Eso fue correcto. Era como la encarnación de un lobo. Duro e indomable. Hippo. Hippo. La fuerza de sus piernas se debilitó lentamente. La mirada de Mu-Yeon era tan aterradora que no podía moverse. So-Yeon, ¿estás bien? Finalmente, la chica que la acompañaba se la llevó arrastrándola por la muñeca. Giró la cabeza después de ver a So-Yeon siendo arrastrada por el suelo. Ruido sordo. Ruido sordo. Empezó a golpear al espantapájaros de nuevo. Si obtengo una clasificación alta durante la incursión del jefe, podría obtener una recompensa bastante buena. Los jefes que vienen cada 10 días fueron difíciles. No importa que tan bien luchen, algunos inevitablemente morirán. Pero si fuera capaz de obtener una victoria abrumadora sobre el jefe, podría recibir un arma de rango C o superior. Un rango C
es suficiente. Para derrotar a los monstruos mientras escalaban el acantilado, un arma de rango C era más que suficiente. Ya que tenía la experiencia para llenar el vacío de tener un arma menor.